Buenas tardes, les damos la bienvenida a la presentación del Tratado Ecofeminista de Derechos Humanos para el Buen Vivir, Igualdad en la Diversidad y Armonía con de Buenos Aires, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y la Red de Profesoras de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Contaremos con la presencia y las palabras de la directora y coordinadora general de la obra, la doctora María José Lugartino Beltrán, a quien le daré la palabra a continuación, y también estarán como oradoras Paula Manimachi Barral, María Elena Barbayelata, Sofía Vanelli, Damián Loretti, Andrés Gil Domínguez, María Andrea Cuellar Camarena y Sebastián Pilo. Todos ellos en particular, autores que han colaborado con el primer tomo, que ya está disponible en su versión ebook en el sitio de Rubinsal Digital. Es una obra que para adquirirla van a hacerlo muy sencillamente, pueden hacerlo a través de cualquiera de los canales de venta de Rubinsal Cursoni, de su tienda online, de un representante de la editorial o del call center. Y pueden comprarlo para ustedes o regalarlo y hacer llegar el acceso por email a quienes le hayan querido regalar esta obra, cualquiera de las que se encuentran en este formato y son parte del catálogo de Rubinsal Cursoni. A continuación, le doy la palabra a la anfitriona del evento, a la doctora María José Lugartino Beltrán. Su currículum es muy extenso y, bueno, su actividad académica e institucional es conocida, así que brevemente comentaré que es abogada feminista, especializada en derechos humanos con perspectiva de género, especialista en Derecho Ambiental y doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, diplomada superior en Ciencias Sociales con especialización en Ciencia Política por Flaxo, profesora en la Facultad de Derecho y en el CBC de la Universidad de Buenos Aires, es presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, miembro de varias asociaciones internacionales relacionadas con la defensa de los derechos de las mujeres, co-coordinadora de la Comisión de Equidad de Género del Consejo de la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina, fue diputada y constituyente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integra la red de profesoras de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y es integrante del Consejo Asesor Honorario del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Doctora Lugartino, le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes, y muchas gracias por compartir con nosotros, nosotres, esta presentación del libro. En primer lugar, mi agradecimiento a la editorial Rubinsal, a todo su equipo, están presentes Mauricio y Paula, pero también quiero agradecer a Isaac Rubinsal, Cursoni, a todo el equipo, por el trabajo que hacen y por haber finalmente aceptado, después de nuestra larga insistencia en medio de la pandemia, poder salir adelante con esta obra tan importante por su extensión y por la diversidad de autores y puntos de vista. Me parecía fundamental desde nuestro trabajo académico y docente que pudiéramos plasmar la experiencia de las propias mujeres que hemos ido construyendo un nuevo paradigma de los derechos humanos con perspectiva de género y en los últimos tiempos también con perspectiva ecologista y feminista. Era muy importante para nosotros y nosotres que los tratados de derechos humanos que habitualmente analizamos estuvieran vistos desde esta perspectiva y fundamentalmente contando por los protagonistas, defensores de derechos humanos y defensoras de derechos humanos, nuestra personal experiencia en estas luchas. Porque desde que comenzamos la docencia, hace más de 30 años, en la tierna recuperación de la democracia hasta la fecha, seguimos apostando a correr los límites de la democracia, a profundizar la democracia participativa y sobre todo a la apropiación por parte de la ciudadanía de sus derechos, a su información, a su conocimiento. Entonces, nuestros cursos y nuestras clases y nuestras cátedras están pensadas no solo con rigor científico y académico, sino también para el empoderamiento popular. Nuestro primer libro de cátedra, Derecho, Armonía y Felicidad, que es el libro que usamos en el CBC, está pensado también como un libro de alfabetización jurídica que no solamente es para
los que están ingresando a la carrera de Derecho, sino que sirve y nos sirve para empoderar a quienes quieran aprender sobre la Constitución y los derechos humanos de manera más básica. Pero creíamos que hacía falta este esfuerzo de reflejar la diversidad que caracteriza a los movimientos feministas y al ecofeminismo en estos tiempos, y que no se ve reflejada en la mayoría de las cátedras que dan esta materia, y que de alguna manera provienen de otras perspectivas o de otras experiencias, tal vez emparentadas con la defensa de otros derechos de primera generación o con otros momentos históricos. Por eso, para este desafío, no quisimos repetir algunos de los puntos y de los tópicos que están tratados en Derecho, Armonía y Felicidad, pero sí pasar revista a los distintos derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, y sobre todo un tomo muy importante está dedicado a trabajar los temas de la no discriminación y las diversidades, que es una de las fortalezas de nuestra cátedra. Pero bueno, son 4 tomos, hoy vamos a dar inicio a la presentación de este primer tomo, y en esta materia nos pareció importante llamar en todos los casos a abogados que son defensores de derechos, que no simplemente teorizan sobre los derechos, sino que además le ponen el cuerpo a la defensa, y que han ido corriendo la jurisprudencia en muchos temas, porque como sabemos, muchas veces los jueces retoman los buenos argumentos que dan los buenos abogados. Y por otro lado, es un trabajo interdisciplinario. No todos y todes los que integramos la redacción de este libro somos abogados, hay también la integración de otras perspectivas, y eso para nosotros también era muy importante. En el trabajo de los 4 tomos hay personas de diferentes provincias del país, hay personas de diferentes identidades de género, hay personas de diferentes identidades étnicas, hay migrantes. Lo que intentamos era que cada capítulo y cada sección esté escrita por algún protagonista de la lucha de la que estamos hablando, o por un defensor directo del derecho del que estamos hablando, que lo cuenta en carne viva, en carne propia, que puede dar cuenta no solamente de lo teórico, sino de lo práctico. Así que bueno, sin más prolegómenos, hoy es la presentación de nuestro tomo 1, que es el tomo donde entramos en mayor profundidad en los derechos civiles y políticos. A mí me tocó la difícil tarea de hablar del derecho a la vida y del derecho a la propiedad privada. El tema del derecho a la vida es un tema que el movimiento feminista ha trabajado mucho por nuestra lucha por los derechos sexuales y reproductivos, y especialmente por el derecho al aborto, y yo en particular lo he trabajado desde hace más de 30 años, rindiendo concursos siempre con estos temas difíciles frente a mesas examinadoras que eran antiderechos, podría decir. Así que es un tema que tiene un desarrollo importante, y el derecho a la propiedad privada también era todo un desafío, porque en general los que somos defensores de derechos no somos demasiados amigos de la defensa del derecho a la propiedad privada, por lo tanto el enfoque ecologista en los límites al derecho de la propiedad privada es lo que distingue nuestro abordaje. Pero bueno, le quiero ir dando la palabra a los otros participantes, agradeciéndoles muchísimo a todos el haber aceptado este desafío de escribir brevemente sobre temas que ellos han escrito largamente, de alguna manera tratar de hacer una apretada síntesis de sus conocimientos, y sobre todo la exigencia para algunos de ellos de tratar de reflexionar desde una perspectiva de género, si era posible, o desde una perspectiva ecologista. Obviamente esto no es lo mismo para cada uno de los derechos, hay derechos que es diferente el abordaje, pero me parece que valió la pena el esfuerzo, y además
intentamos convocar a personas o personalidades o juristas destacados que además en su actuación han tenido compromiso con las causas de género y con las causas de defensa del ambiente que aquí abordamos. Así que es un gusto para mí darle la palabra en primer lugar a Paula Malimachi Barral. Ella es abogada con orientación en Derecho Penal de la UBA, especialista en la magistratura por la Universidad de La Matanza, y bueno, ella escribió especialmente sobre el derecho a la integridad personal. Así que, Paula, te damos la palabra. Buenas tardes a todas, todes y todos. En primer lugar, agradecerles a quienes están presentes y a quienes después vean esta presentación por YouTube, y agradecer especialmente a vos, María José, por la confianza, a Patricia Bustamante para Derecho de Nexo. Yo hablé sobre todo el tema de la integridad personal, de la tortura, para poner un poco en contexto esto de las experiencias personales que marcaba María José. Yo trabajé durante 10 años en la investigación de crímenes de lesa humanidad en un juzgado federal. Después trabajé durante 5 años violencia institucional en la procuración en distintas oficinas. Entonces ahí pude ver, digo, por un lado la cotidianidad de la tortura, y por otro la diferencia en el trato y en las investigaciones. Lo primero que tenemos que pensar, yo pensaba en quiénes iban a ser los destinatarios y las destinatarias de este libro. Entonces la idea fue como poder sistematizar. Lo que tenemos con las torturas es que está muy regulado, digo, no hay ninguna duda del derecho internacional de los derechos humanos, que la prohibición de la tortura es absoluta, no acepta ningún tipo de excepciones. En Argentina tenemos desde 1813 la prohibición absoluta del uso detestable de los tormentos. Después en la Constitución Nacional se vuelve a repetir. El Código de 1921, que hace poco cumplió años, sin embargo no estipulaba el delito de tortura. Recién en el año 58 se tipificó el delito de torturas a nivel nacional, que no me parece un detalle menor teniendo en cuenta nuestra historia como país. Y después sí, después de la vuelta a la democracia, ahí sí vemos como una tipificación donde sobre todo se subieron las penas. Los tratados internacionales de derechos humanos, como decía, son unánimes en decir que hay una prohibición absoluta de torturas, no admite ninguna excepción, a diferencia de los otros derechos que vamos a ir trabajando hoy, que se trabajan a lo largo de los distintos tomos. Y ahí el problema que tenemos en la tipificación argentina es que no nos dice qué es la tortura. Entonces ahí fue el trabajo que yo quise hacer en el artículo, que era sistematizar las declaraciones y convenciones que hay sobre la tortura, y los fallos de la Corte Interamericana y de las opiniones de la Comisión, sobre todo. Y ahí vamos a tener que la definición de tortura como un acto intencional que causa sufrimiento con determinado fin o propósito. Uno de los problemas que tenemos tanto en el derecho internacional como en el derecho local es la diferencia entre torturas, apremios y vejámenes, y el derecho internacional es entre las torturas y los otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ahí lo que nos van a guiar el derecho internacional de los derechos humanos es que va a depender básicamente de la intensidad del dolor infligido, que eso es algo que se ve caso por caso, y que no es un concepto estanco, sino que va a ir evolucionando como evoluciona la sensibilidad de las sociedades. Sin embargo, al analizar el caso argentino, algo que tenemos que remarcar es que los relatores contra la tortura que tuvieron la oportunidad de referirse a nuestro país, hicieron especial hincapié, por un lado, en la deficiente tipificación del delito de tortura, y por otro lado, si bien se remarca cada vez que viene un relator argentina, los grandes avances que hay en cuanto al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, se denota y se denuncia la gran impunidad que hay con respecto a las violaciones actuales
a la prohibición de la tortura. En este punto yo lo que quería remarcar, que sobre todo tiene que ver con mi experiencia después de haber trabajado durante 10 años en los crímenes de lesa humanidad y después violencia institucional, es muy impresionante cómo les cuesta a los operadores judiciales entender como tortura lo que sufren las personas, tanto que están privadas de libertad, que si bien hay en otro tomo hay un apartado específico referido a personas privadas de libertad, como a las personas en el momento que son detenidas. En el artículo también remarqué, con esto que decía María José recién, algunos casos específicos. En el caso de la violencia de género, la violencia hacia las mujeres también tuvo un largo recorrido en el derecho internacional de reconocimiento de las particularidades que tenía para con ellas, por ejemplo, la exposición a la desnudez, las amenazas, mujeres detenidas con sus hijos, cómo las amenazas pueden tener una implicancia superior, la especial vulnerabilidad que pueden tener. Después la obligación a gestar, también vista como un acto de tortura en determinados casos, y recientemente, que también es muy llamativo, pero recién el año pasado la Corte Interamericana tuvo oportunidad de referirse a delitos contra la integridad de personas integrantes de los colectivos LGTBIQ+, en el 2020 fue Azul Coria, y hace un par de meses el caso de Vicky Hernández. En ambos casos también la Corte Interamericana hizo hincapié en la prohibición absoluta de la tortura, en entender el contexto en el que se dieron estos hechos, la obligación de los estados de investigar, y la especial vulnerabilidad que tenían estas personas por ser integrantes de los colectivos LGTBIQ+. Así que, básicamente, yo lo que quería remarcar es esto. Después, quienes tengan oportunidad de trabajar en casos de investigación de torturas, el delito de tortura es un delito que se comete a puertas cerradas en general, entonces va a tener particular importancia la declaración testimonial que brinde esa persona. Muchas veces va a ser el principal método de prueba. Y algo que sí está mucho menos trabajado es cómo se le recibe una declaración testimonial a una persona que fue violentada por parte del Estado. Y ahí remarcar que la tortura es un delito que se comete por parte del Estado. Entonces el Estado tiene una especial responsabilidad a la hora de poder investigar esto. Entonces, básicamente el objetivo es brindar herramientas, con una esperanza de que la tortura deje de ser un hecho cotidiano en Argentina y en el mundo, y con la convicción que desde el lugar que cada quien ocupa podemos construir un país y una democracia más justa y solidaria. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula Malimachi, que escribió el capítulo o la sección del derecho a la integridad personal. Gracias, y bueno, acá los aplausos, así como para las personas sordas. Bueno, después comparto la información de que no nos están acompañando hoy aquí porque han tenido un incidente, pero el capítulo de Derecho a la Libertad de Enseñar y Aprender lo redactaron Maricel Poisojovich y Ezequiel Fulvi, que también es muy interesante desde una perspectiva feminista. Y le voy a dar la palabra a María Elena Barballelata. Ella, junto con Sofía Banelli y conmigo misma, estuvimos tomando los temas de los derechos políticos y de alguna manera dando cuenta de la trayectoria del feminismo en la lucha por los derechos políticos, todo el trayecto hacia la ley de cupo, la ley de paridad. Así que bueno, es un gusto para mí presentar a María Elena Barballelata, abogada de la UBA, diputada nacional mandato cumplido, fuimos compañeras en el bloque, también fuimos compañeras en la constituyente de la Ciudad de Buenos Aires. Ella fue también directora de la mujer del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es actualmente presidenta de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, y también integró la comisión
para la reforma del Código Penal, donde luchó denodadamente por incluir la perspectiva de género. Así que es un gusto, María Elena, contar contigo en esta presentación y que hayas aceptado ser parte de nuestro emprendimiento común. Bueno, ¿se escucha? Bárbaro. Bueno, no, ante todo el agradecimiento es mío, ¿no? Primero por la generosa invitación a participar de esta obra, que me pareció un desafío porque siempre pensamos muy esquemáticamente los derechos políticos, ¿no? Y cuando se trata de aportar a quienes están estudiando en el ámbito inicial de nuestra Facultad de Derecho, cómo es un desafío no limitarse a los conceptos tradicionales y al análisis tradicional, que sin duda lo tienen que tener y tiene que ser parte de la formación, pero cómo aportar algo diferente, con una mirada de perspectiva de género, que sin duda tiene que atravesar toda la currícula, todas las materias, y es tan difícil para formar abogados y abogadas que tengan anteojos, como decimos nosotros, los anteojos violetas, y que analicen la realidad corriendo el velo de la formalidad que muchas veces aporta el derecho. Así que, bueno, para mí fue muy interesante haber podido participar y pensar los derechos políticos desde esta óptica. Y sobre todo, me parece muy interesante que no estamos aportando desde la teoría, sino desde la práctica. Hace muchos años que vengo defendiendo los derechos políticos en un sentido amplio, es decir, la participación de la mujer en aquellos lugares de decisión que pueden aportar a una transformación de las políticas públicas, de los ámbitos de decisión, de los ámbitos de decisión del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, temas que nos convocan prácticamente a diario. Ahora estamos debatiendo cómo integrar la vacante que se ha producido en la Corte, así que creo que todos son compromisos cotidianos que además marcan una necesidad de interpretar y de aplicar las normas que aparentemente son neutras, las normas de la Constitución Nacional, todo ese acervo maravilloso de los tratados de derechos humanos, que son quienes han empujado la rueda de los derechos políticos sin ninguna duda en estas últimas décadas. Las primeras declaraciones, trato de analizar en el artículo de derechos humanos a partir de la segunda mitad del siglo XX, en realidad han partido y centrado la normativa en torno de la figura del varón heterosexual, del varón propietario, ilustrado, etcétera. Las mujeres han sido absolutamente invisibilizadas, no solo no se nombran, sino que se las ha tomado siempre como un accesorio de los derechos vinculados y centrados en los varones. Por eso creo que los derechos humanos son un camino en construcción, es un camino, para mí es una de las ramas realmente dinámicas de nuestro derecho, que nos posibilitan estar pensando siempre en una progresividad de los derechos, en una articulación de los derechos, en una interdependencia. No vamos para un lado para anular los derechos del otro lado, sino que tenemos que tener una mirada integradora y una mirada que justamente une la teoría con la práctica. Esas obligaciones que emanan de los tratados de derechos humanos, donde los estados ya no pueden invocar sus normas internas para no cumplir los compromisos que firman, que no pueden utilizar y aplicar prácticas contrarias a esos compromisos que firman, y que es necesario partir de la obligación de los estados de modificar esas prácticas. Y esto es clave en el tema de los derechos políticos de las mujeres. A partir de que se nos concedieron, en realidad conquistamos los derechos políticos y pudimos ser elegidas y elegir,
recién a mediados del siglo pasado, pero creo que a partir de esa conquista y de esa visibilización se fueron conquistando mayores derechos, y el gran desafío fue aplicarlos en la práctica desde esta perspectiva, que no es neutral, que tiene un impacto diferenciado, que nadie te dice no podés ser miembro de la Corte, pero lo cierto es que en la realidad estás excluida de la histórica composición, por ejemplo, de las Cortes del Poder Judicial, y que si no hay acciones positivas sabemos que desaparecemos de los lugares de decisión, desaparecemos del Parlamento, desaparecemos de la lista de los partidos políticos. Entonces, aproveché también esta posibilidad de escribir este artículo para analizar algunos fallos que me parecieron emblemáticos. Uno es una causa de la Cámara Nacional Electoral, en el caso Villar, que cómo construyen, no estando todavía la obligación de incorporar el cupo femenino en los órganos de decisión de los partidos políticos, es decir, hacia el interior de los partidos políticos, cosa que después se reflejó en la legislación, pero previo a esa modificación de la legislación, es la Cámara Nacional Electoral la que avanza hacia una exigencia, aunque no estuviera previsto en la ley, de la necesidad de los partidos políticos de cumplir con el cupo, que hasta hace muy pocos años no lo cumplía. No hablo de paridad, hablo de simplemente cupo, de un 30% en los órganos de decisión. Y los órganos de decisión de los partidos políticos, por más que parezca una cuestión tan abstracta y lejana, son los que en definitiva participan en las elecciones, y de allí, y de las alianzas que conforman, de allí surgen los candidatos y candidatas electas. O sea que no es menor la participación de las mujeres en el seno de esos ámbitos de decisión de los partidos políticos, y además es una escuela de formación política muy importante, porque las mujeres hacemos nuestras primeras armas en esos partidos políticos, en una historia de exclusión donde lo público no era y sigue siendo, no era nuestro ámbito, ¿no? Y sigue siendo también bastante ajeno, aunque en estas últimas décadas hemos roto con algunas de esas vallas, no sin obstáculos. Analizo también otro fallo que me parece muy interesante, que es el de la causa Ciudad Futura, en un fallo dividido también de la Cámara Nacional Electoral, con argumentos para un lado y para el otro. Por eso me interesó también plantearlo, para que estudiantes y estudiantas puedan tener y desarrollar un pensamiento crítico, un análisis crítico de cómo con una misma norma es interpretada exactamente para un lado y exactamente para el otro en un mismo organismo, como es la alzada en el tema de partidos políticos, que es la Cámara Nacional Electoral. Con argumentos muy interesantes para uno y otro lado, que por supuesto tomó postura en esto. Y un tercer fallo que también me pareció para el debate, que es cómo aplicar o cómo no aplicar los avances consagrados en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que como señalaba María José, tuve el honor de participar como constituyente, ha sido una de las últimas constituciones, pero además una concepción muy vinculada a los derechos y garantías. Y en materia de participación en los lugares de decisión, tiene cláusulas realmente transformadoras, como es la exigencia en los organismos de control, en la Auditoría General de la Nación, en el propio Banco Ciudad de la Ciudad, es decir, en entidades que están plasmadas como órganos de la Constitución, la necesidad de que haya cupo. En ese momento hablábamos de cupo en la Constitución de la Ciudad, y es así como el Banco Ciudad tiene que tener una composición de varones y mujeres, la auditoría, la Defensoría General, etc. Y este fallo es un fallo sobre la conformación de la Auditoría General de la Ciudad, donde no se cumplió el cupo, donde se reduce a menos de un 30%. Y hay una causa que llegó adelante ADC, impugnando, ¿no es cierto?, la designación de un varón
cuando debió haber sido de una mujer como integrante de la Auditoría General de la Ciudad. Con argumentos también muy interesantes, la mayoría termina saliendo por la tangente de la cuestión abstracta, pero hay argumentos muy interesantes que fundan el por qué está bien haber desatendido y violado claramente la prescripción de cupo que está contenida en la Constitución de la Ciudad. Y me parece muy interesante también debatir esos argumentos, debatir si es necesario probar la discriminación, en el sentido de que no cumplir con el cupo, yo tengo que agregar la prueba de la discriminación concreta de que dejé de lado una mujer. O sea, ¿cómo se va interpretando a través de esta carrera de obstáculos en la práctica, y muchas veces se imponen retrocesos, a normas que son claramente de avanzada en el texto constitucional o en el texto normativo, y cómo ese desfasaje entre la teoría y la práctica concreta, nutrida por una ideología patriarcal y excluyente, y siempre remando en contra de la ampliación de los derechos de las mujeres, cómo nos cuesta avanzar en este sentido positivo y progresivo, y este ha sido un poco el sentido del aporte que me ha permitido realizar a este libro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, María Elena. Recordemos que este capítulo, donde María Elena escribe una parte sustantiva, también contó con los aportes de Sofía Vanelli, que ha sido una de quienes más ha trabajado las defensas en los últimos casos, después de la ley de paridad y las violaciones o los atajos después de la vigencia de la ley de paridad. O sea que también tenemos una jurisprudencia sumamente actualizada hasta nuestros días, y bueno, y también hay un tramo mío donde contamos un poco también la historia de algunas de estas leyes y un poco la trastienda, ¿no? Bueno, quiero contarles que en cada uno de los capítulos incluimos no solamente la jurisprudencia nacional, la jurisprudencia de los organismos internacionales, y también recomendaciones de películas para que los estudiantes y las personas que quieran introducirse en estos temas también tengan otros incentivos para seguir incorporando elementos para la reflexión y el debate, ¿no? Bueno, para hablar de libertad de expresión, pensé que mejor que Damián Loretti, como que armé el seleccionado de este tratado con los mejores para cada uno de los temas que íbamos a tratar, y por eso le damos la bienvenida a Damián Loretti, que es abogado de la UBA, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor titular de Derecho a la Información en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, carrera de la que fue director, secretario del CELS, y dirige la Maestría de Estudios Interdisciplinarios en Servicios de Comunicación Audiovisual de la UBA. Así que bueno, Damián, la libertad de expresión es toda tuya. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este panel de seleccionades. Así que buenas tardes a todos, todas y todes. Es particularmente emocionante para mí presentar libros para la Facultad de Derecho, porque yo doy clases en sociales. Facultad que a veces se olvida que el derecho es una ciencia social, y a la recíproca, en derecho, sobre todo después de que cambiaron el nombre, también se olvidan que el derecho es una ciencia social. Pero bueno, sobre esos márgenes transitamos. Así que bueno, muchas gracias María José por la invitación a participar del libro, por la insistencia, la rigurosidad en la edición, y gracias a la editorial y a los colegas. Yo intenté hacer un planteo que podría interesarle tanto a los estudiantes y las estudiantes de Derecho como de otras disciplinas, pensando no solo en el CBC, sino en la importancia del conocimiento de derechos fundamentales. Creo que la mirada sobre el fenómeno jurídico desde una perspectiva de derechos humanos no tiene que ser patrimonio de quienes estudian las ciencias jurídicas, sino que me parece
que es fundamental. De hecho, les cuento, en algún momento participé de un programa interdisciplinario que la UBA organizó para que hubiera contenidos obligatorios de derechos humanos en todas las facultades. En algunas era más fácil que eso quedara instalado, en otros había que articularlos con conocimientos específicos, pero en ese programa resultó bien interesante cómo en ciencias exactas, por ejemplo, se implementaban temas de conocimientos de derechos humanos curriculares, no como un agregado, sino de contenidos curriculares. Y en ese sentido, quería recordar, hay un profesor norteamericano, se llama Larry Alexander, que yo uso bastante, que tiene un libro sobre si existe la libertad de expresión, que él dice que hay un problema para los profesores de primera enmienda, que es que los estudiantes al final del curso reciten las cosas que se les dicen en las clases, sin entender que en realidad es una canción, y que no conocen la melodía, y que no conocen por qué el autor escribió lo que escribió. Y la idea del capítulo es, en un contexto en el cual la libertad de expresión hoy tiene muchas cuestiones para predicársele, tanto que la propia presidenta de la Comisión Interamericana llamó un diálogo interamericano a partir de un diagnóstico del grave deterioro del discurso en el ámbito público, así se llama el temario sobre el cual empezó a organizar reuniones. Lo que intenté hacer fue dar algunas herramientas, todas ellas discutibles, por supuesto, porque son decisiones de personas, tanto las legislaciones como las resoluciones, pero que dan la base de la cual entender nuevos fenómenos. Es decir, no hay que hacer todo de vuelta. Hay que ir a las bases y entender cuáles de estas bases nos permite una mirada progresiva sobre el ejercicio de libertad de expresión. Mirada progresiva que atiende a las legislaciones, que atiende a las resoluciones del propio sistema interamericano y de nuestra propia Corte Interamericana. Si uno mira qué pasó en el 85 con la primera opinión consultiva, y ve los fallos que van a salir en estos meses venideros, con las 3 últimas audiencias que han habido en materia de protección de periodistas, de radios comunitarias y de responsabilidades ulteriores, hay una situación expansiva, incorporando temas de acceso a la información pública en materia ambiental, en la opinión consultiva sobre derecho al medio ambiente, acceso a la información en materia de memoria, acceso a la información en materia de género, que es el caso IB contra Bolivia, e incluso para indagar algunos temas más complejos. Supongo que en uno de los 4 tomos, no me acuerdo en cuál, va a aparecer el tema de discriminación, creo que era el 4. Ahí aparece un desafío para el sistema interamericano. Me corro un poquitín del capítulo, pero tiene mucha relevancia en función de la ideología de este tratado, que es la aparición de la Convención Interamericana de Lucha contra toda forma de discriminación, racismo y xenofobia, cuyo artículo 4, que prevé la eliminación de mensajes discriminatorios, se da un poquito de bruces con el artículo 13.2 de la Convención Americana, que dice no habrá censura previa. Y esto no es que se me ocurrió a mí solo. En el año 2015, la Comisión Interamericana, por vía de la Relatoría Especial de Derechos de las Mujeres, menciona que hay un problema de compatibilidad entre el 13.2 y el 4, el 13.2 de la Convención y el 4 de la Convención Interamericana contra toda forma de racismo, discriminación y xenofobia. Y dicen, bueno, cuando se lo ratifique, este nuevo tratado con la cantidad de firmas suficientes, la Comisión o la Corte tendrán que dirimir la cuestión. Bueno, hace 6 años que ya está con la cantidad de firmas suficientes y el sistema le pasa de puntillas de pie, como decían las abuelas, por el costado al tema del discurso discriminatorio con vocación de daño, ya no discurso del odio, que podría caber dentro de la Convención Interamericana. Digo, ahí hay un tema a resolver por el propio sistema, de algún modo tendrán que hacerse cargo a quienes ejercen la autoridad en ese contexto. ¿Por qué traigo el tema a debate? Porque en alguna de las cosas que a lo largo de esta historia contemporánea me tocó participar, fue la redacción de una ley. Y en esa ley había una recomendación en cuanto a que los medios no debían estigmatizar la figura de la mujer.
Y discutiendo con algunas personas muy importantes del sistema interamericano, estoy pensando los ejemplos que existen en realidad para poner en debate el tema de la libertad de expresión en sí, y salir de nuestra propia confortabilidad, decía, la no estigmatización de la imagen de la mujer no es un fin jurídico previsto como susceptible de ser protegido en el artículo 13.2 de la Convención Americana. Y mi respuesta fue, Argentina no solamente tiene firmada la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que también tiene firmado, por ejemplo, la Convención de Belén do Pará, que también se aplica y también hay que recogerla en la legislación. Bueno, la discusión no quedó zanjada, si luego en la famosa Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual el artículo quedó. Pero con esto lo que quiero marcar es que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental que, a diferencia de otros, está en un equilibrio permanente en tensión entre distintas personas, no solo en relación a tensiones con el Estado, que también lo está, por supuesto, no le bajo el precio a eso. Y desde una perspectiva en la cual se ha pasado en el sistema interamericano de cuestionar la colegiación de periodistas, y ahí sí voy un poco más hacia el capítulo, el sistema y también la Corte Suprema de Argentina y la aplicación de la jurisprudencia por control de convencionalidad, cosa que le insisto mucho a mis estudiantes de Derecho a la Información, han ido pasando por los límites a la aplicación de responsabilidades ulteriores, la imposibilidad de los estados de establecer mecanismos indirectos de restricción al ejercicio de la libertad de expresión, al ensanchamiento de la protección de la libertad de expresión, aún en casos de represalias a representantes de trabajadores, que es el caso Lagos del Campo, que es la primera vez en la cual la Corte Interamericana, a propósito de un caso de libertad de expresión, pero reconoció la justiciabilidad de los derechos previstos en el artículo 26 de la Convención, es decir, los sociales, económicos y culturales, en este caso, por el lado de los sociales. Para desafiar todavía más a que lean el capítulo quienes vean este video, a partir del libro de Eduardo Kimmel, relatamos cómo llegó al sistema interamericano el caso y cómo Argentina tuvo que cambiar su legislación a fines del 2009 como resultado del caso, en un proceso comparado, que es lo que el Estado argentino hizo respecto de la orden de dejar sin efecto la sentencia del caso Menem, llamado Fontevecchia y D'Amico en el sistema interamericano, con una particularidad que es que tribunales inferiores a la Corte siguieron usando un fallo que se había declarado violatorio de la Convención, lo cual hace poner un ojo ahí en de qué modo se aplican las resoluciones del sistema interamericano adentro de nuestro propio derecho interno. Y digo solo en función de este desafío, al aparecer las plataformas en estos últimos años, mientras nosotros seguimos escribiendo, aún no hay fallos, aún no hay demasiado en el sistema interamericano, poco en nuestro derecho interno en materia de resoluciones, pero es uno de los desafíos que, a partir de los parámetros y principios de libertad de expresión como derecho social, hay que poner un ojo en eso, porque no todo el mundo que actúa en las plataformas es respetuoso del resto de los derechos que en este libro aparecen muy bien reflejados. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Damián Loretti. Y bueno, vamos a recordar que este libro es el primer tomo de 4, que en el segundo tomo vamos a estar hablando de los derechos económicos, sociales y culturales. En el tercer tomo arrancamos con no discriminación y diversidades, para terminar en el último tomo en derechos ambientales y bueno, nuestras perspectivas más de avanzada ecofeminista. Pero un tema fundamental que abordamos en este tomo, desde nuestra perspectiva feminista, es el de los derechos sexuales y reproductivos, que estuvo tratado por María Andrea Cuellar Camarena. Pero antes de María Andrea le vamos a dar la palabra, que me lo había salteado. El derecho a la intimidad fue abordado por Andrés Gil Domínguez,
Él es abogado, doctor y postdoctor en Derecho de la UBA, profesor de Derecho Constitucional de la UBA y en la Universidad de La Pampa, y autor de muchísimos libros y artículos de muchos temas de aborto, su tesis doctoral, y también de derecho a la intimidad, y bueno, es un asiduo editado por Rubinsal. Así que, Andrés, muchísimas gracias por participar de este grupo, y te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias, María José. Muy buenas tardes a todos, todas y a todes. Para mí es un gran gusto poder compartir esta obra con tantos autores y autoras de prestigio, muchos de ellos queridos amigos y amigas que hoy están presentes, y igual les mando un gran abrazo, compañeras de luchas, no solamente de escribir libros, sino de luchar en la calle, luchar en la legislatura, luchar en el Parlamento, para que lo que uno escribe, lo que uno piensa, lo que uno cree, se convierta en realidad. Y me parece que, de alguna manera, esta obra vuelca en varios de nosotros, o nos permite a varios de nosotros, volcar en texto parte de nuestra existencia en cuanto a compromisos y luchas por los derechos humanos. Algunas nos han salido bien, otras todavía son deudas pendientes, pero siempre hemos luchado, nunca nos han puesto de rodillas. Yo, en primer lugar, quiero agradecerle muchísimo a María José la invitación a participar de una obra de estas características, que es una obra que identifica a ella. Yo a María José la conozco hace muchísimo. La conocí cuando éramos muy jóvenes, en la Convención Constituyente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando trabajamos en la Comisión de Derechos Humanos, yo como asesor, ella como convencional, y dentro de un clima donde éramos un equipo, donde los convencionales y los asesores trabajábamos en equipo. Y María José siempre aportaba. Yo me acuerdo que había sido mamá hacía poco tiempo de Martín, y andaba con su hijo para todos lados, y era era como una rara avis, que hasta esto de una mujer comprometida, convencional, constituyente, aparte mostrar a la maternidad públicamente, lo que era ser mamá, era tomado por la prensa en ese momento como algo excepcional, y ella lo vivía con una naturalidad enorme. También le toca agradecer muchísimo a María José, porque a mí me ha acompañado con mucha generosidad y con mucho coraje en momentos críticos de mi vida, cuando me he enfrentado a los poderes fácticos de la Facultad de Derecho, y lo he hecho con mucho compromiso y con mucho afecto también. Son cosas que yo no me voy a olvidar nunca en la vida. Entonces me parece que esta obra que ella dirige, coordina y que en realidad craneó, nos representa a todos, pero la representa fundamentalmente a ella. Y la representa en varios aspectos que están titulados o que surgen en sí mismo de la obra. La representa en la idea de la diversidad, en esto de tomar distintos temas y mostrar distintas posturas. Y también, recién Mariana Barbagelata hablaba, bueno, yo en mi capítulo muestro el fallo Ciudad Futura y las distintas posiciones, lo que es de una diversidad enorme, porque ese fallo es un espanto, realmente es un espanto desde el punto de vista de la no discriminación, la igualdad y la garantía del feminismo. Y sin embargo, hay una mirada diversa, de respeto a las distintas posiciones. Después también me gusta mucho esto de hablar de los derechos para el buen vivir. Primero porque me evoca a mi querido maestro Vidar Campos, que le hablaba cuando la Constitución habla de promover el bienestar general. Vidar Campos hablaba de algo parecido, esto, que los derechos son para estar bien. Y María José, de alguna manera, también lo resignifica con esto del buen vivir. Porque en realidad los derechos
son construcciones culturales que en palabras de Ferraioli tratan de transformar dolor en felicidad, en derecho, en goce en términos lacanianos. Entonces, los derechos pensados en el buen vivir es salir de esa textualidad normativa, dogmática, que explica cosas que están escritas, con determinados contenidos, y lo enfoca hacia un fin y un sentido de la persona, que es el buen vivir, el tratar de estar bien, el tratar que los derechos sirvan para tener una mejor vida en nuestra existencia. Y quizás sabiéndolo o no sabiéndolo, también esta obra implica un aporte y una apuesta al transhumanismo. No tanto al transhumanismo tecnológico, sino al transhumanismo cultural. Aquel que no intenta filosóficamente apostar a un mejoramiento del Homo sapiens sapiens, pero sí intenta aportar de forma deconstructiva a la idea de que el antropocentrismo, con un antropocentrismo definido por un hombre blanco, propietario, inteligente, le agregó el verde en su momento cuando tenía un mango, es el centro de construcción de las normas y el centro de construcción de todo un orden social. Y ese centro de construcción de las normas y el orden social ha dado modelos patriarcales, modelos no biocéntricos, ¿sí? Modelos que han postergado o no han considerado ni siquiera sujetos de derechos a las mujeres, modelos que consideran que los animales humanos son meras cosas que pueden ser tratadas como una mesa, sin ningún tipo de dignidad, sin ningún tipo de derechos. Entonces, esta idea de hablar de los derechos, una perspectiva ecofeminista, es también un aporte dentro de la filosofía transhumanista, que es la base de un transhumanismo tecnológico, que es para otro tipo de debate, otro tipo de discusión. A mí, como decía María José, me tocó la libertad, el derecho a la intimidad, libertad de intimidad, que es un derecho que se fue construyendo desde la doctrina, desde la jurisprudencia, vinculado a todos aquellos aspectos de nuestras vidas que están orientados al plan de vida, como decía Nino, a la biografía de la mismidad, como decía Vidal Campos, a desarrollar el buen vivir en derechos sin ningún tipo de interferencia del Estado y sin ningún tipo de interferencia de los particulares. En áreas que muchas veces pueden resultar para determinada parte de la sociedad más simpática y a otras menos simpáticas. Y ha sido un derecho que a su vez ha jugado como una norma de cierre del sistema. Una de las primeras normas de cierre de un Estado constitucional de derecho. Porque no solamente permite el ejercicio de un derecho, sino también habilita, fundamenta el ejercicio de otros derechos, porque cuando hemos discutido salud reproductiva, cuando hemos discutido laicidad en educación pública, también está presente siempre el derecho a la intimidad. Y los contornos de hoy de derecho a la intimidad están, no sé si cuestionados, pero están revisionados por la cuarta revolución industrial, especialmente con las nuevas generaciones, que son seres datados, seres digitales, con una subjetividad totalmente distinta a la subjetividad en la cual nos construimos nosotros, que defendíamos una intimidad a solas con nosotros mismos, después expresada en el ámbito de la diversidad públicamente, y hoy de los centennials, los millennials, los centennials para abajo tienen una concepción de una construcción de subjetividad en donde disfrutan y gocen de ser seres datados, de ser seres digitalizados, de ser seres interconectados, con lo cual hay un gran punto de debate y discusión en la intimidad que está viniendo, producto de lo que es la digitalización del mundo, de las relaciones, y qué va a ser la intimidad, porque, reitero, para nosotros la intimidad
y para los doctrinarios, por jurisprudencia de la Corte, era estar a solas con uno mismo, o que no te interfiriesen en el plan de vida, y eso era intimidad. Y hoy intimidad es para muchas de las nuevas generaciones ser respetados en aquello que lo que se quiere mostrar. En todo aquello que se quiere mostrar, ser respetado. Cuando para nosotros era ser respetado en aquello que no queríamos que nadie se metiera. Entonces es un gran desafío, un gran debate, la construcción de la identidad digital en el ámbito de la cuarta revolución industrial. Por eso yo quiero agradecer nuevamente, María José, la invitación, la posibilidad de participar en esta obra, que es una obra como todo lo que vos haces, de ruptura y de compromiso y de constancia. Así que te agradezco y te felicito, y ojalá que este libro sirva a muchos, le sirva a los estudiantes, le sirva a los graduados, le sirva a la gente de la calle, porque siempre vos has pensado en un conglomerado de personas cuando has actuado en el derecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés, por tus palabras. Yo quiero decir que este libro está pensado siguiendo nuestro programa de mi comisión y de mis cátedras de Derechos Humanos para primer año de la UBA, pero es un libro que por el rigor científico, por la jurisprudencia súper actualizada, puede ser de consulta para cualquier abogado o abogada o abogade que ejerza la profesión, porque estamos dando claves que son las que hemos llevado adelante en las defensas de los derechos de los que estamos hablando. Por eso me pareció tan interesante. Además, me pareció interesante porque desde la red de profesoras de la Facultad de Derecho construimos ya 2 libros también de diversas autoras, ¿no? Y eso nos hizo pensar a todas que el modelo patriarcal es un modelo donde hay alguien que lo sabe todo y que lo escribe todo. ¿Se acuerdan de nuestros famosos, los tratados por los que estudiamos nosotros cuando empezamos en la facultad? Eran omnipotentes señores que escribían de todo, y siempre estaba la tercera teoría, que era la del autor, que había que repetir en los exámenes finales. En cambio, esta posibilidad de la diversidad, de escribir entre muchos, bueno, requiere un esfuerzo de coordinación. Tuvimos que hacer un esfuerzo para homogeneizar el lenguaje inclusivo que estamos utilizando y hacer las correcciones pertinentes para poner todos los temas y que no hubiera superposiciones o que haya articulaciones, pero me parece que da un interesante producto. Digamos que la obra completa tiene 20 capítulos, de los cuales en este tomo estamos solamente en el capítulo 1 de los derechos civiles y políticos. Después los capítulos 2 y 3 son de los derechos económicos, sociales y culturales. Del 4 al 17 es la no discriminación y la diversidad en la voz de sus protagonistas directos y defensores directos de derechos. Después incorporamos los derechos de usuarios y consumidores en el capítulo 18 como derechos humanos, y vamos a desarrollarlo bastante ese tema. En el 19 todos los derechos ambientales, pero con esta perspectiva ecocéntrica de incorporar los derechos de los animales, los derechos de la naturaleza y la más avanzada jurisprudencia nacional e internacional en el tema. Y por último, en el capítulo 20, el derecho de los pueblos. Así que bueno, esto es solo el principio. Pero le quiero dar la palabra a María Andrea Cuellar Camarena. Ella también es compañera de la red de profesoras de la Facultad de Derecho de la UBA, abogada de la Universidad de Guadalajara, especialista en género y derecho de la UBA, y bueno, es docente de filosofía del derecho y de sociología jurídica aquí en la facultad. Así que es un gusto, otra de las compañeras feministas que venimos trabajando juntas por deconstruir el patriarcado en la Facultad de Derecho. Ella tomó el capítulo de los derechos sexuales y reproductivos en este marco de los derechos individuales. Bueno, hola a todas, todos, ¿cómo están? Es para mí un gusto y sobre todo un honor compartir este espacio con
juristas, abogadas, abogados de tanta trayectoria. Y quiero, bueno, agradecer por supuesto a María José por el trabajo de coordinación y de dirección de este tratado, y de haber sabido, bueno, abrir, ¿no? Abrir para que seamos otras voces las que participamos en este tratado, ¿no? Para que podamos, como vos decís, ir deconstruyendo el discurso jurídico, ¿no? Y visibilizando otras maneras de entender el derecho, ¿no? Que tienen que ver con el lugar desde el cual las personas hablamos, ¿no? Este lugar de enunciación, ¿no? Desde el cual se nombra, se construye, ¿no? El discurso jurídico. Y bueno, en este libro, gracias a la invitación de Patricia Bustamante Quintero, me tocó la responsabilidad de escribir sobre los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Como parte de un marco mucho más amplio, ¿no? de derechos, ¿no? Pensando siempre cómo los derechos sexuales y reproductivos, bueno, forman parte, se conjugan con el derecho a la autonomía, a la identidad, ¿no? A la salud, ¿no? Pensando desde este principio de interdependencia, ¿no? De los derechos humanos, y que no es posible, bueno, que las personas accedamos a los derechos sexuales y reproductivos, no es posible que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las personas si se viola alguno de los otros derechos, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos son fundamentales porque especialmente refieren a una esfera muy íntima, ¿no? De la persona. Mis compañeros anteriormente mencionaban esa importancia, esa dimensión, ¿no? Más íntima de la persona y de los derechos a la intimidad, ¿no? Y a la autonomía, que se intersectan, ¿no? con este derecho, con estos derechos que tienen que ver con la autodeterminación de las personas, ¿no? de su sexualidad y de la manera como una persona se autopercibe en su identidad, de por quién se siente atraída esta persona, con quién desea establecer un vínculo sexoafectivo, con quién decide también esta persona construir, pensar un proyecto, ¿no? De familia, y también cómo decide expresarse esta persona, ¿no? Y cómo esto, bueno, se ha deconstruido en los últimos años gracias a esta disputa de los movimientos feministas y de la diversidad sexual, ¿no? Que han denunciado precisamente, que han puesto sobre la mesa cómo, bueno, la organización social patriarcal estableció un único modelo de familia, ¿no? Una concepción de la organización social, este orden social del que hablaban anteriormente, este orden social patriarcal, colonialista, racista, ¿no? Que estableció un lugar para las personas, ¿no? Y que además con la Constitución, ¿no? el Estado moderno, cristalizó a través de los sistemas jurídicos y del derecho, ¿no? Y de la influencia del derecho romano en su confluencia con el derecho canónico, con la religión, un modelo de familia, ¿no? Que tenía a la mujer
en un lugar de subordinación, ¿no? Y que además, bueno, establecía en ese lugar al varón como un jefe de familia, ¿no? Que era el único que tenía facultades absolutas para establecer el domicilio conyugal, para ejercer el mando sobre sus hijas, hijos, ¿no? Y bueno, a las mujeres, a las niñas, a los niños, pero también a otras personas que fueron durante muchos años racializadas y esclavizadas por su color de piel, se les negó la capacidad civil, ¿no? Se nos negó la capacidad civil. ¿Y qué implicancia tuvo esto? Bueno, para que durante muchísimos años no pudiésemos acceder a los espacios a los espacios públicos, ¿no? Y a los espacios, por supuesto, de representación política, como adelantaban. Y cómo esto, bueno, inevitablemente se reflejó en la construcción del derecho, ¿no? Porque si nuestras voces no estuvieron presentes, ¿no? Si nuestras experiencias de vida, nuestros cuerpos, ¿no? No estuvieron presentes en esas discusiones mediante las cuales se sancionó el Código Civil, el Código Penal, ¿no? La Constitución propia que, bueno, es fundante de un Estado moderno. Entonces, esta legislación y este contrato, bueno, tienen fallas importantes, ¿no? De origen, y por eso algunas feministas, politólogas, contractualistas han hablado de que hay una falla porque es un contrato sexual, ¿no? Que, bueno, subordinó a las mujeres, que subordinó a las personas que eran esclavizadas y que no podían, por tanto, participar de la vida pública durante muchos años. Y de ahí la importancia también, ¿no? De que, bueno, se hayan ampliado los derechos civiles y políticos, ¿no? Y cómo los derechos sexuales y reproductivos se fueron en ese sentido garantizando para las mujeres, para las feminidades y para las identidades sexuales no hegemónicas a la par de la ampliación de los derechos civiles y políticos, ¿no? Concretamente, por ejemplo, cómo se fue modificando ese modelo de familia, ¿no? Cómo con las conquistas de la legislación del matrimonio civil, del derecho a la patria potestad compartida, del divorcio vincular, de la posibilidad de administrar bienes propios, bueno, se fue conquistando la autonomía física y económica de las mujeres en su dimensión individual y social, ¿no? Y también cómo en el plano penal, ¿no? La reconceptualización de los delitos contra la integridad sexual de las mujeres, que anteriormente se presentaban como un atentado al honor del pater familias y no a nuestro cuerpo, bueno, esa modificación constituye un reconocimiento jurídico, ¿no? De la autodeterminación de las mujeres como personas, ¿no? Como personas en el pleno sentido de la palabra, como mujeres, como personas humanas. Y en ese sentido, bueno, el feminismo ha sido una larga lucha, ¿no? Por que se nos reconozca como personas humanas, ¿no? Desde sus inicios, ¿no? Desde ese feminismo ilustrado que disputó el sentido del ser, ¿no? Y el que se nos hubiese pensado como otras, ¿no? Que se nos hubiese presentado como otras, y que esto implicó que nuestros deseos y que nuestras experiencias, bueno,
fuesen subalternizadas en el discurso y especialmente en el discurso jurídico, ¿no? Y esto, como decíamos, se cristaliza, ¿no? Con la Constitución del Estado, con el derecho, y las mujeres, las feministas, por eso hemos tenido una claridad a lo largo de la historia de incidir en ese campo, ¿no? De que tenemos que discutir en el campo del derecho, de que tenemos que discutir para poder modificar la legislación, para poder participar de los espacios de discusión de las normas, para poder, por supuesto, participar de los espacios donde se interpreta también la legislación a los casos concretos, como es el caso de el Poder Judicial, en el cual, bueno, hay una relectura, ¿no? de la norma a un caso concreto a partir de las interpretaciones feministas que pueden hacerse de la legislación. Y por eso también este libro creo que es fundamental, porque visibiliza esa conexión que ha habido entre el movimiento feminista como por un lado, como un movimiento político que ha sabido estar, ¿no? en las calles, que ha disputado el espacio público, ocupar el espacio público para poder incidir en este campo, y la academia legal, ¿no? Y la necesidad de, como decíamos y como mencionaba María José, de que podamos nosotras también participar de los espacios jerárquicos en las cátedras, ¿no? Desde las cuales se define, bueno, la manera en la cual se aborda precisamente el derecho desde las distintas disciplinas, ¿no? Desde las distintas vertientes, y aportar una mirada distinta al derecho civil, al derecho penal, ¿no? Para poder deconstruir este discurso jurídico. Y por eso, bueno, lo fundamental de que podamos seguir dando esa disputa por bueno, la apertura de los concursos, ¿no? Para que podamos las docentes, las abogadas, las juristas participar de estos espacios, ¿no? En la academia legal, y desde los cuales se forman las abogadas y los abogados que después van a ser las fiscalas, los fiscales, las juezas, los jueces, las legisladoras y los legisladores también, ¿no? Entonces, de ahí también resaltar este papel que ha jugado la red de profesoras, como mencionaba María José, para, bueno, incidir en este aspecto. Y finalmente, bueno, señalar la responsabilidad del Estado, ¿no? Que los compromisos internacionales que ha asumido el Estado argentino a través de la suscripción de los tratados es una obligación, ¿no? De poner todo el empeño, ¿no? Para adoptar todas aquellas medidas necesarias para promover el respeto, la garantía de los derechos humanos en condiciones de igualdad, ¿no? De igualdad real a todas las personas sin distinción alguna. Y también señalar, bueno, que estos acuerdos internacionales que ha suscrito el Estado argentino, como son la Convención de Belém do Pará, pero también su participación en las conferencias mundiales, ha sido
fundamental para que se vayan transformando, ¿no? En el plano interno, se vayan adoptando en el plano interno nuevos criterios, ¿no? Nuevos criterios de interpretación en el Poder Judicial y, por supuesto, el restablecimiento de la democracia como para sentar un piso común, un acuerdo común de la necesidad de que los derechos humanos sean garantizados, ¿no? Por el Estado y concretamente en el plano de la salud sexual y reproductiva, que estos derechos sean pensados desde la mirada de los derechos humanos, ¿no? Y no como anteriormente eran pensados desde políticas de población, ¿no? Volver a esta dimensión, devolverles esa dimensión de humanidad a los derechos sexuales y reproductivos y a las mujeres, a las feminidades, a las identidades no hegemónicas, reconocernos como humanas, como humanos, ¿no? Y con la posibilidad de autodeterminación y de decisión sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra sexualidad y sobre nuestro proyecto de vida. Muchas gracias. Y gracias, María José, por el laburo nuevamente y a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy. Gracias, María Andrea Cuellar Camarena. Dos aplausos y le voy a dar la palabra a Sebastián Pilo. Sebastián Pilo habló del acceso a la justicia. De alguna manera es un tema clave y crucial porque sin el acceso a la justicia no hay acceso a los otros derechos, la garantía del acceso a la justicia. Y Sebastián Pilo es abogado de la UBA, codirector de ASIG, que tanto trabaja por estos temas, esa institución, esa organización. Él dentro de ASIG está a cargo del área de fortalecimiento de la democracia, empoderamiento jurídico y acceso a la justicia, fue asesor parlamentario, docente universitario y es litigante en infinidad de causas por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Así que bienvenido, Sebastián, y muchas gracias por haber participado de nuestro libro. A ver, no sé por qué, ¿estás? ¿Ahí podés hablar? Ahora sí, ¿ahí me escuchan? No podía habilitar el micrófono. Bueno, muchísimas gracias, María José, por la invitación a participar por el libro editorial. Me parece que es un libro que va a necesitar ser consumido por quienes estudiamos el derecho y los derechos. A mí me honra muy especialmente compartir el libro con el resto de las autoras y autores con los que escribimos y estamos hoy aquí. La verdad es que para mí es un enorme honor. Yo en el artículo con el que contribuyo al libro trato de aportar una forma de pensar el acceso a la justicia y pensarlo de un modo holístico, integral, reconociendo su evolución por un lado, pero también marcando una agenda posible para el abordaje de los desafíos en materia de acceso a la justicia en nuestro país y quizás a nivel regional, entendiendo, como decías, al acceso a la justicia como un derecho llave, como un derecho instrumental, no solo para el acceso al conjunto de los derechos, sino también como un modo de canalización de las demandas democráticas, como parte del derecho a la participación, en el que muchas veces las demandas sociales, la acción política en el marco de la democracia requieren del acceso a la justicia como una de sus formas de expresión. Entonces, en ese sentido, yo
propongo estructurar, o sea, el documento se estructura en 3 partes. Una primera parte que quizás es la que más interesa aquí, que tiene que ver con la conceptualización. La segunda, más asociada a una posible tipología de las principales barreras que operan impidiendo o dificultando el acceso a la justicia, a la población en general y a los grupos vulnerabilizados en particular. Y un tercer capítulo en donde planteo los campos, lo que considero los campos en los que se dirime en forma efectiva el acceso a la justicia, con miras a una posible agenda de trabajo para revertir los principales obstáculos. Entonces, quizás como para repasar un poco esos tres campos, lo primero que reconozco y que me parece que es importante empezar por ahí es que el acceso a la justicia es todavía un concepto en disputa, un concepto en construcción, y que supone determinadas tensiones y definiciones operacionales que luego amplían o restringen su campo de actuación de forma clara. Un primer abordaje, un primer desafío a saltear, es esta idea más tradicional, más histórica, del acceso a la justicia solo como acceso a la jurisdicción, ¿no? Yo ahí identifico como 2 posibles visiones contrapuestas en este aspecto respecto al acceso a la justicia. Una que hace esta asociación del acceso a la justicia solo como acceso al Poder Judicial, acceso a la jurisdicción, y claramente tiene un problema de integralidad, y ahora me refiero a eso. Y por otro lado, quizás la visión opuesta a esta, que propone una mirada del acceso a la justicia que se asocia muy directamente con la posibilidad de acceder o no a los derechos, que quizás le quita al campo de acceso a la justicia algún nivel de identidad propio, de posibilidad de analizarlo. Si el acceso a la justicia es solo el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a los derechos políticos, bueno, entonces no tiene una identidad propia. Pero al contrario, si es solo el acceso a los tribunales, ¿no? Perdemos la idea de asociar los problemas de acceso a justicia con las problemáticas concretas de las necesidades jurídicas insatisfechas de la población. Entonces, ¿cómo poder pensar el acceso a la justicia mucho más allá del acceso a la jurisdicción, y como un problema que requiere canales adecuados para atender las necesidades jurídicas insatisfechas de la población? Es como una primer puja de ese concepto. La segunda tiene que ver con que el acceso a la justicia no puede ser entendido solo como desafíos para mejorar la gestión institucional del Poder Judicial, del administrativo, de lo que fuese. Hay una tendencia moderna, quizás proveniente de algunos organismos internacionales, que intentan imponer la idea de acceso a la justicia como un desafío de la gestión judicial. Entonces, si digitalizamos, si aceleramos procesos, si facilitamos, si empezamos a mirar a los justiciables como clientes, entonces vamos a estar mejorando el acceso a la justicia. Y no hay duda que hay muchos desafíos en la gestión de los poderes públicos, en los canales e instituciones existentes, que podrían mejorar el acceso a la justicia, pero el acceso a la justicia no puede ser entendido solo como un problema de la gestión, y requiere una mirada desde una perspectiva de derechos efectiva. Y el tercer desafío que tenemos conceptual, el primero es la idea de superar el acceso a la justicia solo como una idea de acción a la jurisdicción, el segundo solo como una visión de gestión, y el tercero tiene que ver con que el acceso a la justicia necesita, en mi opinión, ser pensado desde la perspectiva de quienes más sufren los problemas del acceso a la justicia, que son los grupos vulnerabilizados, sobre los que recae un impacto diferencial, tanto en los obstáculos para el acceso a derechos humanos, derechos sociales en particular, como en los problemas de acceso a la justicia. Entonces, una mirada bottom-up, desde abajo, del acceso a la justicia, requiere identificar los problemas que efectivamente están sufriendo las mujeres, las personas con discapacidad, los habitantes de asentamientos informales,
las comunidades indígenas y muchos etcétera. Para acceder tenemos ahí un instrumento, un recurso que son las 100 reglas de Brasilia, que de algún modo intentaron ordenar una agenda de principios, de estándares en la materia, y es ahí donde hay que robustecer esas agendas, ojalá algún día transformando ese instrumento de soft law en una convención que obliga a los estados en esta agenda. Bueno, y hasta ahí esta primer parte más del abordaje conceptual de la acción de la justicia, y luego, como yo propongo dos abordajes adicionales. El segundo tiene que ver con una posible tipología de las barreras que en forma efectiva operan para el acceso a la justicia de las poblaciones en general y de las comunidades desaventajadas en particular, y ahí planteo 5 tipos de barreras posibles que están operando. La primera, la más evidente, la que tradicionalmente se utiliza, tiene que ver con las barreras económicas asociadas al costo de los abogados, las tasas de justicia, los costos de la judicialización o de las tramitaciones por los canales institucionales que correspondan, pero digo, las barreras económicas son claramente barreras que operan en la población en general y en las personas en situación de pobreza en particular. El segundo tipo de barreras que operan con claridad tiene que ver con las barreras geográficas y edilicias, donde entran en juego las distancias y la arquitectura. Entonces, me parece que ahí hay un desafío. En la etapa de la pospandemia, en donde la digitalización aparece como una imposición del contexto, muchas de estas empiezan a resolverse, aunque aparecen otras vinculadas a el acceso de los grupos más desaventajados a estas herramientas digitales. Un tercer tipo de barreras relacionadas con las barreras lingüísticas, culturales y simbólicas, en donde el lenguaje fácil, el lenguaje sencillo es una de las maneras de revertir, pero entre tantas otras. Un cuarto tipo de barreras que yo identifico como institucionales o burocráticas, que tiene que ver, un poco como lo decía, con el diseño de los procesos que pueden facilitar o obturar, según el caso, el acceso a la justicia de estas comunidades. Y un quinto tipo de barrera específica que tiene que ver con las barreras de género, que suponen reconocer el impacto diferencial en las mujeres del acceso a la justicia, y cómo la masculinización de los operadores judiciales y administrativos, funcionariado público, puede operar como una barrera, y la falta de formación desde la perspectiva de género de los efectores también. Entonces, nada, bueno, hay como una segunda manera de abordar el problema, de pensarlo, tiene que ver con la tipología de barreras, y estos 5 tipos de barreras me parece que pueden ayudar a estructurar una mirada del problema. Y finalmente, más como una agenda de trabajo hacia el futuro, yo propongo una serie de lo que llamé campos en los que se dirime el acceso a la justicia, y identifico 6 agendas posibles donde deberían operar las políticas de acceso a la justicia para revertir las barreras existentes. La primera tiene que ver con el acceso a asistencia legal. Es como las primeras oleadas de discusión sobre el acceso a la justicia identifican el problema de la asistencia legal letrada como una de las barreras típicas que opera para el acceso a la justicia, y hay que trabajarlas, y cómo generar idealmente ministerios públicos de la defensa capaces de atender universalmente no solamente los problemas vinculados al derecho penal. Hoy tenemos una situación en donde cualquier persona a la que se le imputa un delito penal sabe que puede contar con patrocinio jurídico gratuito provisto por el Estado a través del Ministerio Público de Defensa,
Y esa misma seguridad no existe respecto del resto de los derechos, del resto de los fueros. Y pensar una política de acceso a la justicia o de acceso a asistencia legal que vaya más allá del acceso universal en el derecho penal y pueda pensarse del mismo modo en el resto de los fueros, instancias y jurisdicciones, me parece que es un desafío clave. Entonces la asistencia legal es este primer campo. El segundo campo tiene que ver con el derecho procesal, también un poco lo comentaba, más asociado al derecho a peticionar, a ser oído, y cómo los procesos pueden facilitar o obstaculizar eso. Tenemos, a modo de ejemplo, tenemos una ley de amparo de la dictadura en Onganía que está pensada para obstaculizar el acceso a la judicialización a través del amparo. No tenemos regulaciones en materia de acciones colectivas. Bueno, todo eso son desafíos propios del derecho procesal que facilitarían enormemente el acceso a la justicia si tuviésemos mejor normativa y aplicación de la normativa. El tercer campo tiene que ver con la gestión judicial, la gestión ahí sí específicamente del Poder Judicial y cómo un diseño del Poder Judicial centrado en las personas podría facilitar en forma efectiva el acceso a la jurisdicción. El quinto campo, y ya casi estoy cerrando, tiene que ver con los procedimientos administrativos. Muchas veces es el propio Estado el que viola derechos, y contar con procedimientos administrativos capaces de revertir estas violaciones de derechos en tiempos razonables podría reducir la judicialización y facilitar el acceso a justicia entendido, como decía al principio, de una mirada holística, integral, y reducir las necesidades jurídicas insatisfechas. No sé, utilizo como ejemplo la Ley de Acceso a la Información Pública reconoció la necesidad de que el Estado adopte sus procedimientos administrativos para resolver un derecho en particular, que es el derecho a toda la información. Y no te hace esperar 6 meses por una respuesta, con un pronto despacho y más, sino que establece plazos razonables y la obligación de responder. Bueno, así como entendimos que el acceso que el derecho a la información pública no podía ser satisfecho con los procedimientos administrativos tradicionales, tenemos que entender que hay una serie de derechos urgentes, derechos humanos fundamentales, que necesitan que el Estado pueda dar respuestas en tiempos idóneos y no fuerce a las y los ciudadanos a llevar al Poder Judicial problemas que el propio Estado podría resolver en sede administrativa. Luego está el punto de la solución alternativa de conflictos. Ya se ha dicho mucho sobre esto, pero cómo evitar la judicialización a través de mecanismos eficientes de la solución alternativa de conflictos. Y por último, toda la agenda vinculada al empoderamiento jurídico. Cómo hacer para que las comunidades, los grupos desaventajados, conozcan el derecho, utilicen el derecho y sean capaces de modificar el derecho cuando no se ajusta a la necesidad de solución de sus problemas más acuciantes en sus trayectorias de vida. Así que bueno, esa es la propuesta que hago en el artículo, y me parece de nuevo que me honra muchísimo poder compartir con ustedes esta mirada. Así que muchas gracias por eso. No, gracias a ustedes. Y bueno, para ir cerrando, retomar un poco la idea de que, bueno, ya la semana que viene vamos a estar recibiendo las pruebas de galera del segundo tomo, así que esto no termina aquí. La semana que viene también, en este mismo horario, vamos a estar presentando aquí en la Facultad de Derecho el diccionario feminista que hemos redactado con la Agenda de las Mujeres, y en el cual, bueno, también hay muchas abogadas que vamos a estar presentando este diccionario feminista en su nueva versión. Es la segunda vez que hacemos un diccionario feminista y va a ser muy interesante. Pero bueno, en relación al libro, me gustaría retomar para cerrar, compartir que es un tratado de derechos humanos sin pretensiones enciclopedistas, que tiene una visión crítica del derecho, redactado por defensores de los derechos, de cada uno de los derechos, con práctica concreta,
Somos 29 autores en el total de los 4 tomos. Y además que es un tratado situado ideológicamente en esta idea de los feminismos, de la deconstrucción del patriarcado, pero también es un tratado ecologista porque está planteándose una perspectiva de los derechos humanos no antropocéntrica, sino ecocéntrica. Y esa es la mayor novedad, porque cuando arranca cualquier tratado de derechos humanos, arranca diciendo que el hombre, o en el mejor de los casos, la persona humana es el centro de todos nuestros análisis. Y en este tratado, a lo largo de sus diferentes tomos, estamos diciendo que las personas humanas somos nada más que una parte del todo, y que si no hay armonía con la naturaleza, estamos en problemas. En este momento se está desarrollando la segunda semana de la COP26, y estamos viendo cuáles son los problemas y cuáles son las fallas de las instituciones, de las democracias, de los gobiernos. Entonces, me pareció que en esta etapa de mi vida, después de haber pasado por 2 de los poderes del Estado y haber litigado en el tercer poder, y ver y conocer desde adentro y desde afuera las fallas, las trabas, los obstáculos, pero también seguir defendiendo que la mejor manera de avanzar es mejorando las instituciones y exigiéndole más a nuestras democracias, creí imprescindible fortalecer el aspecto teórico para los estudiantes y para los abogados que quieran especializarse en estos temas, pero el foco es esta idea de los derechos humanos para el buen vivir, rescatando los valores y los principios de nuestros pueblos originarios, que hoy son tan imprescindibles para entender de alguna manera nuestra relación con la naturaleza, aprovechando nuestra experiencia de igualdad en la diversidad. Me parece que ese es un enfoque que atraviesa toda la obra en todos los capítulos que esto fue posible. Y para decir una pastillita nomás de los 2 temas que yo abordo más profundamente, en el principio quiero decir que no repetimos conceptos que están en nuestro libro anterior, Derecho, Armonía y Felicidad, que son como los conceptos generales de los principios generales de los derechos humanos, pero sí insistimos mucho en esta perspectiva de derechos humanos individuales y colectivos. Nos parece que muchos autores no tienen tan claro o no le dan la importancia que nosotros le damos a los derechos de incidencia colectiva y a todos los aspectos procesales de las acciones colectivas que recién mencionaba Sebastián, que es un tema crucial para quienes estamos trabajando en defensa de los derechos humanos como derechos colectivos. Y de los 2 puntos que yo abordo, por supuesto, el derecho a la vida tiene todo el tratamiento de lo constitucional, de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero fundamentalmente entro en el debate en los dilemas entre la vida y la muerte, ¿sí? El derecho al aborto legal, seguro y gratuito, en defensa de la vida, toda la historia del marco legal en la Argentina, toda la jurisprudencia, la evolución. También abordo los temas vinculados a suicidio, eutanasia, pena de muerte, poco desde esta perspectiva de la vida, desde la perspectiva de la vida de las feministas y de las ecofeministas, y en la materia del derecho a la propiedad privada, que es el tópico que cierra el libro, también ahí trabajamos muchísimo esta mirada y esta perspectiva de no solo la función social de la propiedad, sino también la función ecológica de la propiedad. Insistimos sobre el tema de la función ecológica de la propiedad privada o de la propiedad. Trabajamos también los conceptos de propiedad colectiva y trabajamos mucho este concepto de bienes comunes y de los derechos de incidencia colectiva y de cómo hay
límites a la propiedad privada, no solo desde la perspectiva de su función social, sino de su función ecológica, y cómo hay que repensar algunos bienes, incluso poniéndole límites a el Estado, a la propiedad del Estado, cuando puede llegar a afectar derechos colectivos o bienes comunes, donde puede haber un conflicto entre los intereses de la comunidad y el propio Estado como propietario, cosa que vemos cotidianamente en los debates de la ciudadanía versus la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires o el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su avance sobre las tierras verdes públicas, los debates por la recuperación de la costanera o los debates para que el Estado Nacional no venda las tierras ferroviarias verdes. Estas cosas están muy en boga hoy y bueno, tratamos de darle una vuelta de tuerca a la propiedad, al derecho de propiedad con estas nuevas perspectivas. Así que bueno, cerraríamos nuestra presentación. No sé si hay alguna pregunta en nuestro auditorio para darles la palabra a alguno de los... Bueno, hay agradecimientos, felicitaciones, agradecemos que está presente y nos saluda y nos felicita Susana Gamba de la Agenda de las Mujeres, y no sé si hay preguntas entre alguno de los participantes del chat, y si no le damos a Paula la palabra para cerrar. No sé si estás ahí, Paula. O no sé si alguno de los participantes o de los autores quiere agregar alguna otra comentario o reflexión. Bueno, todos felicitaciones nos ponen en el chat. Así que bueno, yo aplaudo, agradezco infinitamente, reitero el saludo a la gente de Rubinsal por ese trabajo cuidado artesanal, por seguir mandándonos las pruebas de galera hechas así, impresas y no solamente virtuales, y bueno, y felicito a todos los que trabajaron y se atuvieron a los rigores, a pesar de haber estado haciendo este trabajo en pandemia, que fue una cosa bastante exigida para todos. Y bueno, nos debemos el brindis. Espero que podamos en alguno de los otros tomos tener la presencialidad o poder estar en la Feria del Libro, que tanto deseamos que vuelva para el bien común de la industria editorial, y que podamos compartir un chinchín, sobre todo, no solo por el libro, sino por nuestras luchas cotidianas en defensa de los derechos humanos para el buen vivir, la igualdad en la diversidad y todos estos valores que defendemos no solo en el papel, con la pluma, con la espada y la palabra. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, será hasta el próximo tomo, ¿no? Paula. Nos despedimos. Gracias. Chao. Muchas gracias a todos.